Y chicos, retomamos entonces ahora con el concepto de potencial eléctrico. Miren, lo primero que les quiero señalar, estoy viendo cuánto pizarrón tengo para trabajar, es que potencial eléctrico es lo mismo que tensión eléctrica y lo mismo que voltaje. Es decir, son términos que a veces se usan indistintamente. Aquí en realidad tenemos que hablar de diferencia de potencial. No confundir con potencia eléctrica, que es otra cosa. Esto es potencial eléctrico. ¿De dónde viene este concepto? Miren, es un concepto que ustedes conocen de la mecánica, que es la energía potencial. Porque vamos a suponer que yo tuviera una carga positiva acá. Imagínense, haciendo uso de su poderosa imaginación, de que yo tengo una carga, una Q prima, o una Q prima también positiva, como ustedes saben, una carga de prueba, que yo la voy a traer desde el infinito hasta cerca de esta carga Q1 que tengo aquí. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque quiero ver cuál es el trabajo mecánico, si ustedes quieren, que yo voy a realizar para traer esta carga desde el infinito hasta esta proximidad que le voy a llamar el punto P. ¿De acuerdo? ¿Por qué quiero hacer este razonamiento? Porque acuérdense ustedes que trabajo, que lo podemos poner como T o W, trabajo, work, es fuerza por distancia, ¿se acuerdan? Si yo tengo, por la ley de Coulomb, dos cargas que están distanciadas infinitamente, cuando yo haga el cálculo por la ley de Coulomb, voy a tener F igual a K por Q sobre una distancia infinita. ¿Me siguen? Yo voy a tener que, a ver, lo voy a poner acá, F es igual a K por Q1 por Q2 sobre una distancia que es infinita. Es decir, que esta fuerza que yo estoy haciendo para empujar un poquito de esta carga hacia esta carga grande, en ese caso la fuerza tiende a cero, ¿de acuerdo? La fuerza tiende a cero. Pero si yo voy trayendo esta carga hasta llegar a este punto, acá yo estoy haciendo un trabajo muy intenso, porque en ese último desplazamiento de fuerza por distancia, estas dos cargas, ¿no es cierto?, se están repeliendo. Es decir, yo tengo que hacer una fuerza para vencer la fuerza de repulsión que ejerce esta carga sobre esta. Y ahí sí tengo una cierta fuerza que se puede calcular por una distancia. ¿De acuerdo? Si yo integro todas esos delta trabajos que estoy teniendo acá, ¿cierto?, hasta que los hago de tamaño diferencial y hago esa integral, voy a obtener todo el trabajo que a mí me cuesta traer una carga desde el infinito hasta este punto. Y a eso le voy a llamar potencial. Yo les pido que esta definición y este cálculo y esta deducción la tomen del libro, búsquenla, potencial en un punto, pero termina siendo una fórmula que es así, fíjense. Es K por Q sobre D, siendo esta Q1, ¿verdad? Es decir, acuérdense que nosotros primero teníamos esta expresión, después se nos simplificó, esto era la distancia al cuadrado, se nos simplificó cuando calculamos el campo porque retiramos la Q2 y ahora retiramos el cuadrado, es decir, que la fórmula se va haciendo cada vez más sencilla. Voy a tratar de hacer videos más cortos porque tengo inconveniente para subir videos largos, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Si yo ahora quiero calcular el potencial en el punto P, tomando los mismos datos con los que calculé el campo, voy a hacer 9 por 10 a la 9, ¿cierto? Eso está elevado, 9 por 10 a la 9, por la carga 1 que le habíamos dado el valor de 10 nanocoulomb sobre la distancia que dijimos acá que era 1 micrómetro, ¿cierto? 1 micrómetro. Bueno,
Saquen ustedes esa cuenta y ahí van a tener el potencial que tenemos en un punto. ¿En qué se mide eso? Eso se va a medir en voltios. ¿De acuerdo? O sea que BP, a ver, vamos a tenerlo un segundo. Bueno, van a ver que nos da 9 por 10 a la 7 voltios. O sea, un número muy grande. ¿De acuerdo? La buena noticia es que esto no es un vector, como era la fuerza y el campo, ¿cierto? Sino que en este caso es un escalar, se trata de un escalar, ven este número que tenemos acá. ¿Y qué significa eso? Que no importa este ángulo para calcular el potencial, porque sea cual sea el ángulo, lo que nos interesa a nosotros es la distancia, ¿sí? De ahí viene el concepto de superficies equipotenciales, que también véalas en el libro. Las superficies equipotenciales son, en el caso de una carga únicamente, que podemos considerar una esfera, serían como esferas concéntricas cuyas superficies están a un cierto potencial que depende de la distancia, ¿no es cierto? Yo puedo dibujar, por ejemplo, esferas a 1 voltio, a 2 voltios, a 3 voltios, y son esferas que están concéntricas en relación a la carga central, ¿verdad? Bueno, y ese es el concepto entonces del concepto de potencial. Ese es el potencial en un punto, ¿de acuerdo? Ahora voy a completar brevemente con lo que es una diferencia de potencial.